Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre Santo, te damos gracias por la tarde que tú nos has dado, Señor, que nos has traído aquí con bien, Señor, que nos tienes aquí en tu congregación, Señor, para aprender y conocer de ti, Señor, y alabarte y adorarte, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo fluya en este lugar, Señor, y que tu palabra llegue a la vida de cada persona presente aquí, Señor, y haga fruto, Señor, y dé alguna verdad, Señor, en sus mentes sobre lo que eres tú y quién eres tú, Señor, y que seamos ejemplo a otros de lo mismo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar, hermanos. De lo que les voy a hablar hoy es ya lo traía hace como 2 semanas, nada más que por motivos de salud no lo di. Y de salud me refiero porque ya llegaron los casados y la semana pasada fue la boda de Yamil y de Zairet. Entonces dije, nos vamos a desvelar y voy a andar, el domingo no voy a poder predicar. Le pedimos a Verónica que predicara y me tocó ahí oficiar la boda de Yamil y Zairet. Sí, a ver, amén, dice Enrique. A ver si no se arrepienten luego de eso. Y bueno, ya lo traía esto yo desde la semana pasada y se lo quería dar, y de lo que les voy a hablar hoy es algo que creo que nunca he hablado de esto aquí, y es sobre el nombre de nuestro Dios. Muchos de nosotros leemos la Biblia, leemos la Escritura, y cuando llegamos a las partes donde habla del Señor, y en diferentes idiomas, ¿no? Habla de diferentes maneras, y no vemos en sí más que en un par de lugares el nombre de Dios en su nombre verdadero, ¿verdad? Que muchas veces lo conocemos o dicen en las Escrituras lo menciona como Jehová. En realidad Jehová no es el nombre de nuestro Señor. No es Jehová es una combinación de 2 palabras. Y para aquellos que no saben, la palabra Jehová, es por eso que tienen un problema los testigos de Jehová, porque no saben ni de lo que están predicando, porque es un error completamente de lo más profundo. La palabra Jehová viene de lo que llamamos el tetragramatón. No sé si conocen el tetragramatón. Es en lo que sería el vocabulario nuestro, es la Y, la H, la W y la H. Son las letras que se acercan a lo que sería en el hebreo las letras del nombre del Señor. No tiene consonantes, no tiene vocales, son puras consonantes, que es Yud, He, Bab, He. Entonces, ¿de dónde viene ese nombre? Ese es el nombre que el Señor le da a Moisés. Le dice, cuando le pregunta ¿cómo te llamo? ¿Cómo les digo? ¿Quién les digo que me envió? ¿No? Les dice, diles que yo soy el que te envió. Y de ahí viene la palabra o el nombre de Yod He Bab He, que tradicionalmente se le dice Yahweh. Aunque dicen que no se conoce en real la verdadera pronunciación, que no tiene vocales. Lo que sucede con la historia es que al pueblo judío se le hacía un nombre tan sagrado, una palabra tan sagrada, que no se utiliza en el vocabulario común, porque uno de los mandamientos dice que no usarás el nombre de Dios en vano. Entonces, si nosotros vemos por qué en la Biblia no se repite ese tetragramatón, es porque están el pueblo repitiendo o están tratando de cumplir con el mandamiento que dice no lo usarás en vano. Yo una vez hace mucho platicaba con un judío de allá de Chiapas o de Oaxaca, no me acuerdo de dónde es. Lo tengo en el Facebook, de repente no me acuerdo ni cómo apareció ahí, y estábamos platicando hace mucho. Entonces yo le puse un versículo, y en la parte donde decía Jehová, yo lo tacho y le pongo el tetragramatón, porque a mí me gusta hacer eso. Yo no pongo Jehová, porque, bueno, ahorita les voy a explicar. Entonces se ofendió, se enojó,
Y me dice, no pongas eso, es una blasfemia. Y que yo, espérate, calmado, le decía, no, que no usarás el nombre de Dios en vano y que no sé qué. Y me sale con toda una explicación, un regaño, ¿no? Sobre lo que es el nombre de Dios. Le digo, discúlpame, pero no se está usando en vano. Y yo estoy simplemente escribiendo un versículo de la Biblia, te lo estoy poniendo, porque él no cree que Jesús es el Mesías, entonces yo le estaba diciendo, no, pues que aquí viene y acá dice y acá, y miren esta parte, ¿no? Y le pongo un versículo y se enoja. Es que eso no se debe de hacer y que no sé qué. Le dije, no, tú no eres nadie para decirme qué se debe y no se debe de hacer, le dije. Porque yo estoy nada más poniendo ahí un versículo bíblico. Yo no estoy hablando de ninguna otra cosa, ni lo estoy usando como lo usan a veces, los americanos lo usan hasta como maldición, ¿no? Y le dije, yo te estoy diciendo, así dice en la palabra. Eso es a lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Entonces, me dice, lo que hacemos nosotros, según él queriéndome enseñar, me dice, es que usamos la palabra Adonai, o que significa en español Señor. Cuando nosotros vemos nuestra Biblia vemos que dice Señor. No dice Yahweh, dice Señor. Y era la manera en que el pueblo judío, para evitar utilizar el nombre del Señor que se considera tan sagrado, ponían Adonai. En hebreo ponían Adonai. Entonces las letras de Adonai, las vocales de Adonai se insertaron en las letras de Yahweh, y de ahí salió Yahová, porque la W a veces se pronuncia como B. En realidad, como le dicen los sudamericanos a la W, le dicen la W, no le dicen la W como nosotros, ¿verdad? Le dicen la W. Nosotros le decimos como los americanos le dicen la W, pero es en double B sería, porque son dos B's juntas, no son dos U. Y entonces de ahí sale que en la Biblia empiezan a ponerle, en las escrituras le empiezan a poner Adonai o Yahová, o lo empiezan a pronunciar de esa manera, por un deseo de no blasfemar el nombre de Dios. Pero lo curioso es que el nombre de Dios es tan importante conocerlo, porque nosotros no podemos profesar una fe si no conocemos al Dios al que servimos. La diferencia del cristianismo o del judaísmo con otras religiones o con otras creencias es que lo que nosotros creemos es que el Dios al que servimos quiere tener una relación íntima con su pueblo. Las otras religiones o lo que serían los misticismos y religiones paganas, etcétera, no tienen relación su Dios con su pueblo, con aquellos que lo siguen. El Dios de Israel sí quiere tener una relación íntima con su pueblo, por eso les da por su nombre. Les dice, llámenme así. Inclusive el concepto del yo soy, nosotros lo vemos en Éxodo 3. Si nosotros nos vamos a Éxodo 3, 13 y 14, vamos a poner ahí Éxodo 3, 13 y 14. Dice, dijo Moisés a Dios, fíjense, estamos hablando de 400 y tantos años después de Abraham. Vean que Abraham y los patriarcas conocían a Dios, pero no conocían el nombre de Dios. Por eso es que Moisés le dice, bueno, ¿quién me envió? Él conocía que su linaje, él sabía de dónde venía. Él dice, yo soy israelita, yo sé de dónde vengo, yo sé de cuál tribu soy, pero ¿quién me envió? ¿Quién eres tú, ese Dios? No lo conocían de manera íntima. Entonces dice Moisés, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Él ya conocía quién era. Dice, si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo así, dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo cuando estaba chico, cuando escuché esa palabra, ese nombre, yo soy, pues como que no es nombre, ¿verdad? Y fíjense, algo bien interesante que tiene el nombre de yo soy. Cuando está uno niño, cuando empieza a conocer de Dios, los niños especialmente, le empiezan a conocer de Dios. No sé cuántos tienen niños chiquitos, ¿no? Cuántos tienen que han crecido en la congregación. Y nunca les han preguntado quién hizo a Dios. Ellos preguntando quién hizo a Dios. Porque saben que mami me hizo a mí, ¿verdad? Y papi es el que hace un cochinero, mami es la que me hizo. ¿Verdad? ¿Y quién hizo a Dios? Y siempre los niños preguntan eso, ¿verdad? ¿Quién hizo a Dios?
y le han podido contestar. Y lo que contestan siempre es la clásica, ¿no? No, nadie hizo Dios. O sea, no saben ni cómo explicarlo, ¿verdad? Nadie hizo Dios. Fíjense, el concepto de yo soy es un atributo que solo le corresponde a Dios, porque Dios es absoluto. Dios no tiene principio ni fin. Dios es porque es. Nosotros vivimos en algo que hasta apenas el siglo pasado, fíjate, se conoció este concepto de lo que es el continuum del tiempo y el espacio. Es algo que Albert Einstein propuso y lo que le conocemos todos como la teoría de la relatividad. Pero el concepto de un eterno principio, por llamarle de una manera, que a veces es difícil para el ser humano comprender eso. Una eternidad hacia atrás, pues, y una eternidad hacia enfrente no se conocía. Les daba una embolia a los aquellos que trataban de pensar sobre la eternidad. Sí, se les botaba una vena y no entendían, porque el concepto de la eternidad, de un principio, que no hay principio en la eternidad y no hay final en la eternidad, no se conocía. Era algo que no, nosotros vivimos en lo que le llamamos el continuum de tiempo y espacio, donde tiene algo principio y tiene algo fin. Pero con decir que es más allá no se conocía. Y fíjense, hace 4000 años, cuando le dijo el Señor a Moisés, yo soy, estaba estableciendo precisamente ese concepto de salirse de lo que sería la dimensión en la que vivimos, que es el tiempo y el espacio. Estaba viendo yo una vez un estudio sobre Albert Einstein, de cómo salió precisamente con la teoría de la relatividad, y da toda una explicación de que la agarró, dice, de la Torá, de la Biblia, de los primeros 5 libros de Moisés, y uno de los conceptos es yo soy. Moisés se quedó, bueno, ok, él no le entendía el concepto del yo soy, y muchas veces hoy en día no lo vamos a conocer. Por eso es que cuando una persona, un ateo o quien sea, diga que el universo o que se creó por accidente y que nosotros estamos aquí por accidente, y el otro día veía al científico que se me acaba de ir su nombre, la teoría aquí se me fue, uno que sale en el History Channel, un negrito que es de la NASA, el que siempre le sacan un meme que está haciéndole así, que le está haciendo así, no sé si se acuerdan. Y estaba viendo un documental de él y dice, no, cuando empezó el universo, y dije yo, no sabes ni de lo que estás hablando. O sea, te haces pasar de muy sabio y eres la persona más burra, porque el universo no empezó de la nada. Porque dice él que cuando empezó el universo empezó el tiempo. ¿En serio? ¿De verdad te van a robar los chinos porque los gringos ya no te quieren? O sea, cuando Dios creó, Dios que vive en un estado de eterno, creó el universo, de ahí empezó el tiempo, pero fue por creación, no fue por accidente. El hombre no puede percibir eso de que un día empezó todo. ¿Un día de qué? ¿De la nada? Y fíjense que de ahí dice Albert Einstein, dice, no es posible lo que están diciendo los científicos, tiene que haber algún motivo, y de ahí sacó la teoría de relatividad. Porque cuando Dios le dijo a Moisés, yo soy, él estaba estableciendo, le dice, yo soy el que soy, yo no vivo en tu mundo, yo no vivo contigo, yo soy eterno, yo soy todo. Cuando estaba chico me decían que Dios tenía 4 atributos, ¿no? Que decían que era eterno, omnipresente, omnisciente y omnipotente. Me acuerdo que en la escuela nos enseñaban eso, ¿no? Que tenía 4 atributos. Bueno, esos 4 en relación al hombre. Pero Dios es tan omnipotente que tiene más. Entonces, cuando nosotros queremos conocer al Dios que servimos, el que le dice a Moisés, yo soy el que soy, muchas veces se quedan unos, bueno, ¿a qué se refiere? ¿Quién hizo Dios? Nadie lo hizo Dios, porque Dios ya es. No sé si me estoy dando a entender. A veces es algo que, fíjense, los adultos les cuesta mucho trabajo entender, y a los niños no batallan. Nunca se han puesto a pensar. Yo cuando estaba chico, ahorita ya no lo hago porque me duele la cabeza si lo trato de hacer. Cuando me muera y vaya a vivir en la eternidad, y nunca se han puesto a pensar en la eternidad. ¿Cuándo se va a acabar? Y que mañana y pasado y 1000 años y 1.000.000 de años y 1.000.000.000 de años y 1.000.000.000 de años y nunca se va a acabar. Ya te empieza a doler la cabeza. Ay,
Nunca se va a acabar. Y luego porque ahorita pensamos en concepto de semanas, días, semanas, meses y años, ¿verdad? Entonces, en la semana que entra, el mes que entra, ¿ve? Y siempre tenemos como que metas. Mañana es lunes, mañana tengo que hacer esto y lo otro y lo otro. Y el viernes es tal cosa. Y la otra semana es el cumpleaños de Panchita. Y en noviembre es Thanksgiving, es Black Friday. Y hay que juntar para Black Friday. Y estamos pensando en tiempo, nos estamos limitando nosotros nuestra forma de pensar. Pero cuando piensas en la eternidad, cuando me vaya con el Señor, los primeros 1000 años, ¿cómo van a ser? ¿Qué voy a hacer? ¿Y dónde voy a ir? ¿Y qué voy a hacer? Y te quedas pensando y te empieza a doler la cabeza. Por lo menos a mí sí. Pero ese es conocer en sí el Dios en el que servimos. Digo, no es algo que el hombre inventó. El hombre puede decir, o el ateo puede decir, el hombre inventó a Dios porque se sentía solo. Así dicen a veces los ateos. Miren qué curioso que el ateo siempre anda peleándose con algo que dice que no existe, porque si no se siente solo, ¿verdad? Pero cuando el Señor le dijo a Moisés, le dice, yo soy, dice, el que soy, estaba estableciendo muchas cosas, estaba estableciendo muchos conceptos que hasta ahorita apenas, en los últimos 100 años, se entienden. Antes no se entendían. Y eso es algo que ni el hombre no pudo haber inventado el concepto del Dios, especialmente esta expresión que dice, yo soy el que soy, porque el concepto del tiempo y espacio no existía, mucho menos hace 4000 años. Entonces Moisés era alguien que estaba ultra iluminado si simplemente era un hombre que inventó la Torá. No existe tal cosa. Entonces cuando nosotros conocemos a Dios, dice, yo soy el que soy, le está diciendo. Y fíjense que nosotros vemos a alguien más que dice algo parecido. Cuando le dice cuando le dice a Moisés que yo soy el que soy, él estaba estableciendo algo bien interesante. Él le decía, yo creé el universo, yo soy el que soy, yo era antes de que tú existieras, yo voy a ser después de que tú existieras. ¿Ok? La Biblia dice que cuando Dios habló fue creado el universo. El otro día se los di una pequeñita plática, ¿no? Sobre lo que era esa idea. Viene en Génesis 1, dice que Dios habló y se creó el universo, se creó todas las estrellas, el sol, las estrellas, la luna, todo se creó. Y luego habló y dice y se creó, y la palabra de su voz, o la palabra que salía de su boca, de la voz de Dios, tiene el poder de crear. Si nosotros vemos en Juan 8:58, nosotros vemos a alguien más que habla de la misma manera. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Fíjense que si nosotros leemos los evangelios, en ningún momento, de manera así directa y abierta, Jesús dice, yo soy Dios. Nunca dice eso, A veces cuando hay algún argumento que es que Jesús dijo que era Dios y dicen, por eso los judíos lo querían matar. Jesús nunca dijo que él era Dios. Hay que tener eso claro. Él nunca dijo yo soy Dios, porque sería una blasfemia, y él no estaba buscando blasfemar. Pero él dice antes de que Abraham fuese, yo soy. Ahí él estaba ya diciendo quién era, sin directamente decir quién era. Entonces cuando se le presentó Dios a Moisés, ¿quién era el que estaba hablando con Moisés? ¿Quién era el que estaba hablando con Moisés? Dios mismo, era Jesús. Era Jesús. Antes, fíjense, de Moisés, la Biblia dice que se le aparecía el ángel del Señor. El ángel, a veces en español lo te dice el ángel de Jehová, pero en realidad dice el ángel del Señor, o el ángel de Dios, etcétera, ¿no? Y me estaba acordando el otro día que estaba viendo un video de un grupo de hermanos que se llaman Judíos por Jesús, que le dice una persona, les manda un mensaje, les dice, ese concepto de la Trinidad es mentira, Dios no es 3 personas. Y pues efectivamente Dios no es 3 personas, Dios es una persona. Sin embargo, se manifiesta de diferentes maneras al hombre.
Se manifestó de manera física, porque es la única manera que yo puedo hablar con alguien, ¿o no? Yo cómo voy a hablar con alguien si no se manifiesta de manera física, y cuando va a hablar le tiembla, le vibra las cuerdas vocales y se emite un sonido que se transmite por el aire, llega a mi oído y lo escucho. O se manifiesta de manera física para que yo lo escuche. Si no, no hubiera habido necesidad de que se aparezca ningún ángel para hablarle a ninguno de los profetas, sino que el Señor es uno, pero se manifiesta de diferentes maneras. La manera de que se estaba manifestando en este momento era de manera física, por medio de la persona que conocemos como el Mesías o Yeshua. Y es por eso que es muy importante, fíjense, conocer el nombre de Dios y los nombres que tiene. Los nombres son muy importantes y muy valiosos. En Proverbios 22 dice, saliéndome así un poquito, pero dice: un buen nombre es mejor que todas las riquezas. Habla de la reputación, sí, pero también dice que tiene una importancia el nombre que tiene alguien. Si no, no hubiera nunca cambiado el nombre de Abraham a Abraham. El Señor siempre le dio importancia al nombre, a cómo se llama una persona. ¿Quién de aquí sabe qué significa su nombre? Yo sí sé qué significa el mío. ¿Cuántos saben aquí qué significa su nombre? La mayoría no saben. Fíjense que curiosamente investiguen qué significa su nombre y verán que a veces representa el carácter que tienen. Fíjense que bien curioso, busquen su nombre. Qué lástima que no conocen su. Yo sí sé qué significa el mío. Y en la tradición, perdón, en la tradición judía era común que tuvieran las personas dos nombres. ¿Por qué era así? Porque uno era el nombre que le dieron sus padres y otro era el nombre que les dio el Señor. En el momento que se convertía, mucha gente se cambiaba de nombre. O en el momento que se arrepentían y cambiaban sus caminos, cambiaban de nombre. Abraham, cuando realmente empezó a creer, ahora sí que la manifestación de la fe, ahora sí tuvo fe de verdad. Cuando nació Isaac, le cambia el nombre, le dice Abraham, que es el padre de muchas naciones. A Sara le cambia el nombre a Saraí. A Jacob le cambia el nombre a Israel. Y así vemos, inclusive el apóstol Saulo se presentaba como el apóstol Pablo. Tenía dos nombres, uno era su nombre, por decir, su nombre espiritual, y otro era su nombre carnal. Y era común que se hacía. Yo cuando nosotros estábamos investigando qué nombre le íbamos a poner a nuestras hijas, nosotros sí vimos que me gusta este nombre, pero qué significa, y yo le quise poner un nombre que tuviera valor. Yo ya conocía ese concepto y yo estaba, no, nada más le vas a poner así la van a poner así porque así se llamaba mi tía. Bueno, ¿qué quiere decir? No, sí, es bonito, pero así nada más le voy a poner Yamil. Así ya saben ahorita, así es que y Zairet se niega a decir que un día va a tener hijos. Uy, te voy a ver panzona en unos meses, ¿verdad? Pero cuando van a tener hijos, el ponerle el nombre es de valor. Por eso es que el Señor, cuando se le aparece el ángel, fíjense, a María, o su verdadero nombre era Miriam, cuando se le aparece, ¿qué le dice? Le vas a poner este nombre. No le dice, no la deja que le ponga el nombre que quería, ¿verdad? ¿Por qué le pone un nombre en específico? Porque el nombre va a significar algo. De la misma manera el nombre de nuestro Dios significa algo. Le dice, cuando nazca, dice, le vas a poner este nombre. Y dice, le vas a poner Yehoshua, que en corto es Yeshua, que significa salvación. Es por eso que le ponen al Señor Jesús, que conocemos ahora como Jesús, pero en realidad su nombre hebreo era Yehoshua. No esas rarezas de que Yahashuashi, que Nesheshuashi, que siempre salen a falta aquí que ahorita le llaman la secta del nombre sagrado, ¿no? Inventan quién sabe cuántas combinaciones que es que se llama Yahushua y Yehoshua y Yahshuashu y ya inventan cada cosa. No, se llama Yehoshua y en su forma corta es Yeshua. Y la forma corta significa salvación. Eso significa su nombre. Es por eso que le dice que le ponga así.
Porque el nombre tiene mucho valor. Cuando el Señor dice, yo soy el que soy, estaba estableciendo algo. Yo no soy de aquí, a mí no me inventaste tú. Yo existía antes de que tú. Y le dice Jesús, antes de que Abraham fuese, yo soy. Estaba diciéndole de dónde venía, cómo era, quién era y cuáles eran sus atributos. De la misma manera, nosotros cuando vemos que Pablo empieza a usar su nombre, o Saulo empieza a usar su nombre gentil, ¿por qué lo hacía? Porque dice en la Biblia que él es el apóstol a los gentiles y era la manera de identificarse con ellos. Era la manera que él, imagínense que vives aquí en Tijuana y llega un judío con un nombre judío que se llama Johanán. Es que Johanán, ¿qué va a pasar cuando entra por una puerta? Johanán, muchos no lo van a recibir. Especialmente con el estigma que hay ahorita, ¿no? Del judío, no, que nada más va a venir por mi dinero y que son odiosos y que los pobres palestinos. Pero si llega y dice Juan, luego le abre la puerta. Eso era lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Su nombre no se lo cambió cuando se convirtió, ese nombre ya lo tenía. Simplemente lo empezó a usar porque era la manera en que iba a ser más aceptado por el pueblo gentil. Pero su nombre era Saulo y era un hombre hebreo, pero el nombre Saulo tenía reputación de ser un asesino. Y era por eso que lo usaba. Entonces el nombre que tienen las personas o que tiene Dios es muy importante. Inclusive, si ustedes ven yo el otro día vi un video de lo que son los sefarditas. ¿Saben quiénes son los sefarditas? ¿Y saben quiénes son los sefarditas? No saben, muchos no saben, ¿verdad? Son la mayoría de los mexicanos que vienen de España, que son de ascendencia española, ¿ok? Porque hay mexicanos que son indígenas, esos no cuentan. Y hay mexicanos que tienen ascendencia nórdica. Por ejemplo, muchos de los sinaloenses que son muy güeros vienen del norte de Europa, esos tampoco cuentan. Los sefarditas son aquellos mexicanos cuya ascendencia es española. Sefarad se llama, así se le llama a España en la Biblia, así se le llamaba en aquel entonces a España, Sefarad. Y los sefarditas son aquellos judíos que se vinieron a México de ascendencia española, que vinieron y colonizaron México. Así se le llaman a los judíos sefarditas. La mayoría, casi todos los mestizos, medio mestizos son, no los indígenas ni los güerotes, ni los güeros. Es que está bien güero, no, ese no, probablemente no sea, sino los que tengan ascendencia española. Entonces estaba viendo yo un video sobre eso y decía, cuando descubrían, dice, muchos de los sefarditas que descubrían su ascendencia, se cambiaban el nombre. Y si ustedes hacen una investigación se van a dar cuenta que los sefarditas, aquellos que dicen, yo tengo sangre judía, y no se cambiaban el nombre, se agregaban otro nombre. Tenían su nombre mexicano y tenían su nombre en hebreo. Y dice, porque ese nombre me da una identidad, y ese nombre le daba una identidad con Dios. Así es, ese es el pensamiento detrás de eso. Y es por eso que nosotros debemos de conocer el valor de los nombres. Por eso es que el valor del Señor Jesús, de su nombre, era muy importante. Y les voy a dar una lista de diferentes nombres, fíjense, que se le da al Padre, o que el Padre mismo ha dado, o se le ha conocido de esta manera. Una es el Eloah, que lo podemos ver en Nehemías, lo podemos ver en los Salmos, y significa, etimológicamente, significa poder. Es Dios de poder. Eloah es Dios de poder. Cuando dice la palabra el Dios de poder, si lo leyéramos en hebreo diría Eloah, el Dios de poder. Si nosotros entendemos eso, nosotros podemos ver que cuando nosotros oramos, ¿se va a cumplir o no se va a cumplir? Se va a cumplir porque Dios tiene poder. Pero si no lo conocemos, mucha gente que no conoce los atributos de Dios, oran o viven con esperanzas, pero no viven con fe, viven con esperanzas. A ver, esperemos que, ojalá, y de ahí viene ojalá, es árabe, que significa esperemos en Alá.
y dicen diferentes tipos de cosas, ¿no? Esperemos que sí. No. Si Dios dice, cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, tú vas a darle vueltas a Jericó y vas a cantar y vas a alabar y vas a sonar las trompetas y se va a caer los muros, se van a caer. ¿Por qué? Porque dijo que se van a caer. Con el sonar de las trompetas, como sea, se van a caer. ¿Qué le hizo? Le dio poder a las trompetas y le dio poder a su voz. Dijo, se van a caer. Por eso se conocía también el Señor como Eloá. Elohim es uno de los más comunes que conocemos. Elohim significa creador fuerte. Es la forma plural de la palabra Eloá. Y de donde agarramos, en hebreo, cuando tenemos el sufijo im, es algo plural. Por eso, como les decía, los de España se le llaman los sefarditas, pero en hebreo es sefardín, o sea, los españoles. Cuando dicen talmudim, significa los como discípulos, plural, im, cuando le agrega el im. Entonces es de ahí donde nosotros entendemos en Elohim, que es cuando hablaba el Señor, dice que el Señor uno es, cuando le dice en Deuteronomio, dice, escucha, oh Israel, que el Señor es Dios, el Señor uno es. Dice en hebreo el Elohim, y es donde entendemos que el Señor uno, plural, muchas manifestaciones de uno. El concepto de lo que nosotros conocemos como la Trinidad no es algo que surgió después de que vino el Señor Jesús, es algo que existía desde tiempos atrás, desde el principio. Desde el momento en que le dice el Señor a Moisés, que le diga esta frase, escucha Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es, le dice, escucha que el Señor es unos, o sea, uno que es muchos. Inclusive en lo que es el Kabbalah dicen que tiene hasta 10, ¿no? Manifestaciones los cabalistas que dicen que tiene hasta 10, que es la física, el Padre, el Hijo, y sacan con cada cosa, ¿no? Pero es que el concepto de la Trinidad no es algo ajeno a la Biblia, no es algo ajeno al Antiguo Testamento, es algo que es parte de la fe del creyente. Entonces cuando dicen, es que Dios no es 3 personas, no, es una persona, se manifiesta de diferentes maneras. Y era lo que le contestaba a esta persona en la página que les decía de Judíos por Jesús, cuando le dice uno, no puede ser que tú creas en varios dioses, es que dice, yo no creo en varios, yo creo en uno, pero se manifiesta de diferentes maneras. Se manifestaba en una zarza ardiente, o sea, que dice que no se consumía. Se manifestó, dice, el ángel del Señor cuando se le apareció a Abraham y cuando se le aparece a diferentes personajes en la Biblia. Uno de ellos era la mamá de Sansón, por ejemplo. Y a la mamá de Sansón se le aparece en Jueces, le pregunta, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Fíjense lo que eran las cosas, se le aparece el ángel y dice, ¿cómo te llamas? Dice, ¿para qué quieres saber mi nombre? Y dice, no, pues quiero saber, ¿no? Cuando le dice, porque vas a tener un hijo que es el que va a liberar al pueblo de sus opresores, y ese era Sansón. Y dice, pero ¿cómo te llamas? Te voy a invitar a comer. Fíjense, si no hubiera sido físico no lo pudiera invitar a comer, ¿o sí? Igual hizo Abraham, lo invitó a comer. Y le dice, ¿para qué quieres saber mi nombre? No, pues quiero saber. Prácticamente le dice, pues quiero saber tu nombre, pues quiero saber, decirle a mi esposo quién es el que va a venir a comer. Y le dice, mi nombre es maravilloso. Nosotros vemos en Isaías 9 que dice dará a luz un hijo que será que dice maravilloso, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Es en Isaías 9 ¿qué? 9 príncipe de paz. Ese nombre, cuando le dice el Mesías, cuando van a nacer ese niño, uno de sus nombres es maravilloso. Es el mismo nombre que le dijo a la mamá de Sansón, ¿cómo te llamas? Maravilloso. Y se le manifestaba de muchas maneras. Maravilloso es uno de ellos. No sé si lo encuentran ahí. Pero fíjense, cuando el Señor Jesús viene a la tierra, y les di una explicación el otro día, les voy a leer cómo dice en hebreo, traducido al español, transliterado al español. Porque nosotros leemos la Biblia de una traducción literal, ¿ok? Y entonces, pero no lo vemos de una traducción con significado.
A lo que quiero llegar es, cuando se tradujo la Biblia al español, no se tradujo la idea, se tradujo la letra, lo que se escribió. Pero Juan 1:1, fíjense, en hebreo diría así, Bereshit, o sea, en el principio, o de donde el libro de Génesis se llama Bereshit, ¿ok? Dice en el principio, en el Génesis, al empezar todo, era el Devar Hashem, o lo que sería la palabra, o el verbo, lo que conocemos como el verbo. En Juan 1 dice el verbo, el principio era el verbo, y el verbo era con dos, pero en hebreo dice era el Devar Hashem, o la manifestación o la palabra o lo que sería la acción de la palabra de Dios. Por eso dice que Jesús creó todo, porque Él era la creación, dice, él hizo la creación. Y el Devar Hashem era Agav, o sea, era con, o era parte de Hashem, parte de Dios. Y el Devar Hashem, o esta palabra o este verbo, que era el que creó el universo, dice, no era nada menos por naturaleza que el mismo Elohim. Y como dice en Juan 1, bueno, ahí no se ha dado principal, se llamará admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Admirable es la palabra que les digo, que le dice a la mamá de Sansón, admirable. Le dice wonderful, le dice en inglés cuando lo leí. Y vámonos a Juan 1:1. Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero en hebreo, si lo leeríamos directo, decía, en el principio era el Devar Hashem, o esa palabra, o esa manifestación, o esa acción de Dios, y esa manifestación era con Dios, o era parte de Dios, sin ser nada menos que Dios por su misma naturaleza. Por eso le dice, yo soy. Cuando le dice Jesús, le dice, antes de que fuese Abraham, yo soy. Era porque Dios era esto, Jesús era esto, era Dios mismo. Entonces nosotros vemos que es importante conocer el nombre de nuestro Creador, porque el nombre mismo dice que Él nos creó, que Él tiene ese poder para hacer las cosas. El Shaddai es otro nombre que tiene, que significa Dios poderoso, Dios todopoderoso, o el poderoso de Jacob también significa. Y eso representa el poder de Dios sobre todas las cosas. Adonai, conocemos que esa palabra es muy común. Adonai es en hebreo, que significa Señor, o en inglés le dicen Lord, o Señor significa como amo, como aquel que manda sobre mí, aquel que es el jefe, como cuando alguien hace algo, ¿cómo le dicen? El Lord fulano. Siempre que sale alguien, ahorita ya tienen ya tienen la costumbre de ponerle Lord a alguien, ¿verdad? O sea, él es el mero de los meros, ¿no? Eso quiere decir Adonai, Lord, o Señor, o el que manda sobre todo. Y el otro es el que más conocemos, que es Yud-He-Vav-He, o Yahweh, que es la manera de pronunciar Yud-He-Vav-He, pero no tiene consonantes. Y luego les explico yo qué quiere decir nada más esas 4 letras. Una vez lo dije hace muchos años, pero lo vamos a repasar. Que también se pronuncia también a veces como Yahová, porque le están agregando las letras, las vocales de Adonai a Yud-He-Vav-He y crean la palabra Yahová. Pero en realidad no es su nombre real, sino evitaban ponerle en la Biblia Yud-He-Vav-He porque lo consideraban. Fíjense, aquellos escribas, aquellos que copiaban la Torá o que copiaban la Biblia, se sentían que no eran dignos de escribir con su mano pecadora el nombre de Dios en un papel o en un rollo. Por eso no lo escribían, les daba miedo. Entonces empezaron a traducir, a ponerle Yahová, donde decía Señor, ponían Adonai, Señor, Hashem, y ponían otras cosas. Por el miedo, dicen, es tan sagrado el nombre que si lo digo, decían que podían caer muertos. Y el nombre, dice la Biblia, que con su boca, con su palabra, con su verbo, creó Dios el universo. Y eso es algo bien interesante. Yo una vez estudié sobre eso y estuve horas, y si lo quiero dar aquí, los voy a hacer más bolas de lo que yo me hice.
porque es bien interesante. Yo creo por eso los rabinos son 30, 40 años de estudio y terminan todos barbones y canosos de lo que terminaron estresados y estudiados, ¿verdad? Y ya cuando llegan como a los 50 años de edad dicen, ya está listo y ya se va a morir. Pero bueno, pero así como funciona, de tan impresionante o tan complejo que es nada más estudiar el nombre de Dios. También conocemos el otro que es, a veces hay una canción que cantamos que dice Jehová Jireh o Yahweh Jireh, que significa el Señor nuestro proveedor. Fíjense, si conocemos los nombres, y les repito, si conocemos los nombres por lo que se conoce nuestro Dios, nosotros podemos entender todo lo que es prometido a nosotros y todo lo que nos va a dar, o todo lo que el Señor cumpliría con su pueblo. Por eso les da sus nombres, les dice, esto soy yo. Si yo te digo yo soy proveedor, pídeme. Si yo te digo yo soy todopoderoso, busca que se haga el milagro. Si yo te digo que yo te voy a sanar, pídeme que te sane. Por eso les está diciendo todos esos nombres. En todas las escrituras, los libros, por ejemplo, del Tanakh lo dice de esa manera. Le dice, estos son mis diferentes nombres. Le dice, yo soy fulano, yo soy esto, yo soy otro. ¿Para qué? Para que con confianza le pidas. Si tienen un familiar que es médico, ¿le van a ir a pedir al familiar médico alguna consulta? ¿Verdad que sí? Con confianza. ¿Cómo dicen así? Con confianza. Sí. O sea, yo le hablo al Alberto, a mi papá, termino peor, pero le hablo por confianza. Pregúntenle a Mayra, a las niñas, a mi papá. Pero oye, papá, me duele acá. Termina uno hasta peor. De chico me daba miedo decirle, no, me va a salir peor. Y yo de chico tenía miedo a la inyección, así es que ni le decía, te tengo que inyectar. Ay, ¿por qué nada más todo es inyectar? Pero con confianza, ¿no? No, de niño no va y le dice al médico de la esquina, vas y le dices, si tu papá es médico, pues vas y le dices a tu papá. Y la respuesta siempre era, te voy a inyectar. Y bueno, eso es el motivo o la razón por la cual el Señor le daba a su pueblo el nombre. Dice también Yahweh Rafa. Yahweh Rafa significa, de acuerdo a Éxodo, también Éxodo 15:26 dice, yo soy, bueno, pónmelo porque como viene aquí escrito es yo soy Jehová, pero dice, si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, fíjense en las condiciones, y te dice ¿cómo va a funcionar todo? Dice, e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que te envían los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Dicen unos, están enfermos, y el apóstol Pablo decía, hay muchos enfermos entre el pueblo, ¿por qué? Porque son pecadores, porque no están cumpliendo o siguiendo los mandamientos. Por eso, aunque digan unos, no, es que ya estamos en la gracia, no debemos de cumplirlos, pues el apóstol Pablo lo único que estaba haciendo es repitiendo esto. Dice, no a quienes están enfermos, cansados, etcétera, dice, guarda sus mandamientos y síguelo y no te va a pasar nada, no te vas a enfermar. Yahweh Nisi, que es Jehová es o Yahweh es nuestro, bueno, ponlo Éxodo 17:15. Es el Dios de los ejércitos, es el que une a todo. Dice, Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que es el punto de reunión, el que junta los ejércitos, el que hace, el que le da victoria. Por ejemplo, cuando iba a luchar contra los amalequitas, decía, haz un lugar, haz un altar, Jehová Nisi, aquí te voy a reunir. Estamos aquí en esta congregación por Yahweh Nisi, el lugar que nos reunió, donde nos juntó. Eso significaría, por eso decía el apóstol Pablo, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre, porque uno de los atributos de Dios es precisamente reunir, es crear una comunidad, y en esa comunidad dice que crea la victoria, le da victoria. Por eso dice, no es fácil deshacerse, un nudo de 3 cuerdas no se rompe fácilmente, a eso se refiere. Ese nombre de Dios nos está diciendo ahí mismo que es importante siempre vivir en comunión.
o congregarse. No lo estoy inventando yo, así viene, y ese es el significado. Yahweh Mekadesh, que significa Kadesh, significa santo. Entonces es el Dios el que santifica o hace algo santo. En Levítico 28, Levítico dice: y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Ahí están las pedradas de los mandamientos, ¿verdad? Es que no se deben. Los mandamientos en hebreo se llaman mitzvot, que significa más de un mandamiento. Inclusive, fíjense, no sé si se los he contado antes, en el pueblo judío hay una tradición de que si alguien quiere algo de parte de Dios, esa es una tradición, por parte de Dios, dice que va y cumple mandamientos, va y dice: voy a hacer mitzvot para que el Señor conteste mi oración. Así, esa es una costumbre. Dice: voy a hacer mitzvot, voy a hacer. Una de las cosas que hace de mitzvot, dice: voy a dar a los pobres, voy a ayudar a los enfermos, voy a ayudar a mi vecino, etcétera. Ese se le llaman los mitzvot, dice. Entonces yo, cuando quiero que el Señor me bendiga, yo voy a cumplir sus mandamientos. Entonces lo hacen de manera muy celosa. Dice: guarda mis estatutos, y dice: y ponlos por obra. Es de ahí de donde sale esa idea de que hacen un mitzvot para que el Señor les cumpla sus peticiones. Tiene bonito sentido, ¿no? Que no es nada más dame. A pesar de que el Señor dice en Juan 14, dice que todo lo que pidas te será dado para que se cumpla tu gozo. Dice que lo pidas. Pero dice la tradición, o lo que era la costumbre antes, era que no nada más voy a pedir por pedir. Yo voy a pedir y voy a poner en obra lo que creo, para que así yo sea merecedor de lo que pido. Aunque sabemos que por gracia las cosas son diferentes. Inclusive el concepto de la gracia, o el concepto de recibir algo a pesar de no merecerlo, se llama gracia. Eso no es algo ajeno, o no es algo que empezó en el Nuevo Testamento o con el Señor Jesús. Es algo muy importante que nosotros debemos saber, que no es algo nuevo. Eso existe desde el principio. Inclusive nosotros vemos que Moisés le da al pueblo de Israel 613 mandamientos. El rey David los resume en 11 en Salmos 15. Los reduce, los 613 los reduce a 11, y luego Isaías los reduce a 6, los comprime en 6. Y esto es todo eso en el Antiguo Testamento. Y luego Miqueas lo comprime todavía más a 3, y luego Isaías lo vuelve a comprimir en 2, y al final tenemos a Habacuc, que lo comprime todo en 1, que dice: el justo por la fe vivirá. Ese es a lo que voy sobre los mitzvot. Dice que el justo por la fe vivirá. No es algo que surgió en el Nuevo Testamento, es algo que viene desde el Antiguo Testamento. Y entonces el Señor que nos santifica dice: el justo por la fe vivirá, y esa es la santificación. Yahweh Shalom es el Dios de nuestra paz. Shalom todos lo conocemos, es una palabra que se usa muy común. Inclusive ¿sí se acuerdan de Melquisedec? Melquisedec, ¿verdad? Quien le dan en realidad su nombre es Sedec, que era el rey de Salem. En la palabra Salem es Shalom. Sedec significa santo o justo, de donde viene la palabra Sedaca, de donde viene la palabra ofrenda, significa justicia. Por eso Jesús dice: en el orden de Melquisedec, o el rey de lo justo, o mi rey que es justo, que era rey de la paz. Y dice que Jesús es un sacerdote en el orden de eso. Entonces de ahí viene, por eso que nosotros tenemos el nombre del Señor, que también es Yahweh Shalom. Es que a Jesús también se le llamaba como príncipe de paz, etcétera, ¿verdad? Entonces, si alguna persona dice que está estresada, una persona que está preocupada, dice que todas nuestras cargas las hagamos
las demos a conocer al Señor y que tengamos nosotros paz. Por eso es importante conocerse. El Señor no nos está diciendo, no nos está excluyendo de nada. Nos dice que nos va a santificar, que Él es el que nos santifica, Él es el que nos da sanidad, es el que nos da paz, es el que nos da salvación, es el que gana la victoria. Algún día, si tienen algún pleito legal, bueno, pedirle al Señor. Si algún día tienen algún, que es muy común en México que las encarcelen a la gente de manera injusta, ¿verdad? Bueno, el Señor es el que nos va a sacar, a pesar de que parezca que no, que todo está en nuestra contra. Yahweh Sidkenu, que es el Señor, es nuestra justicia. También Yahweh Rohi, que es el Señor es nuestro pastor. Pues ahí lo vemos en Salmos 23, ¿verdad? ¿Cómo dice el Salmos 23? Jehová, nada me faltará. Exactamente, de eso viene en hebreo, se llamaba Yahweh Rohi. Yahweh Shammah, que significa el Señor está ahí. O Shama, Yahweh Shama o Shammah, que significa que el Dios está ahí. Hay una canción, ¿no?, que dice así, Shama, ¿verdad? De las que danzan, ¿verdad? Que significa que Dios está, cuando dice donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, dice ahí estaré. Por eso es que su nombre es muy importante. Tiene muchos nombres, pero todos tienen, fíjate, esa parte, esa atributo que dice yo soy, el yo soy, donde viene la palabra Yahweh. Yahweh Sabaoth, que significa Dios de como decir de huestes, el Dios de los ejércitos, se traduce también, en Salmos dice es el Dios de los ejércitos, es como diría el general de generales. Ese significa Yahweh Sabaoth. Elión, hay una canción Elión que cantamos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Que dice en el Elión. Es que como yo estoy en la batería, yo no me sé la letra, nada más las oigo de lejos. Pero el Elión, que significa el más alto, el Dios el más alto, que es de la raíz del hebreo que significa subir o ascender. El Rohi, que es el Dios que lo ve todo. El Olam significa que es el Dios eterno, el Olam eterno. Y el último es el Gibor. Hay una canción también, ¿verdad?, que el Gibor, que significa Dios fuerte. Entonces ya ven de dónde sacamos Dios fuerte, Elión, etcétera, ¿no? Los nombres que tiene el Señor son para expresar a su pueblo ese deseo de intimidad con Él, de decirle yo soy esto. Cuando conocemos un médico decimos el doctor fulano o el licenciado fulano. ¿Por qué se le pone a una persona o le ponen el título? Porque es una manera de expresarle a otra persona, decirle yo estoy aquí para prestar este servicio, o yo estoy a tus órdenes. ¿Cuándo dicen a sus órdenes? Aquí en México tenemos esa costumbre, ¿no? Licenciado, a sus órdenes, como decía cuando salía el Chespirito, ¿no? Licenciado, dígame licenciado. Porque era una manera de decir que estaban a sus órdenes. Lo mismo sucede con nuestro Señor. Cuando el Señor expresa sus nombres o sus diferentes formas de decir yo soy fulano, yo soy de esta manera, yo soy tu Dios esto, yo soy tu Dios esto, era la manera de que Él nos está diciendo yo estoy aquí para ti y esto es lo que yo te ofrezco y te doy. Y es por eso es importante. En las otras religiones no existe ese concepto, porque sabemos que son falsas, pero es que en ningún momento está esa deidad que le quieran llamar ellos, así que la quieran ver como deidad, al servicio o con deseo de tener intimidad con su pueblo. Inclusive el Islam, la misma palabra Islam significa servidumbre, o significa como decir, servidumbre sería la palabra más, sumisión sería la palabra más cerca a lo que significa Islam. Sumisión, no de misión de misionero, sino de ser una persona sumisa, que sometida. O sea, que aquí es por eso se pegan con espadas en la cabeza y se dan latigazos, porque en ningún momento en ninguna religión lo que quieren es tener una intimidad con su Creador.
Sin embargo, en la palabra lo que dice, el Señor dice, yo soy esto para ti, porque quiere tener esa intimidad con su pueblo. Entonces, si nosotros conocemos las características de Dios, nosotros podemos acercarnos a Dios de manera confiada y pedir y decirle, Señor, tengo este deseo, esta necesidad, y así conocemos su poder. Porque a veces pregunta la gente, ¿tú crees que si le pido al Señor esto me lo dará? Entonces no conoces al Señor que dices que estás sirviendo. ¿Y por qué no lo conocen? Porque no leen la Biblia en primer lugar. Pero es la manera, si nosotros leemos la Biblia y conocemos los atributos y conocemos los nombres de Dios, sabemos que Él nos lo da para querer estar con nosotros. ¿Cuántos de aquí están enfermos o estuvieron enfermos? ¿Cuántos de aquí tienen alguna necesidad? ¿Cuántas personas dicen, no tengo para pagar el gas, no tengo para pagar la luz? Bueno, dice el Señor que ya lo vimos, que es nuestro proveedor. ¿Cuántos están enfermos? Pues Él dice que es nuestro sanador. ¿Cuántas personas se arrepienten? Él dice que nos va a santificar, etcétera, etcétera. Y ya lo vimos, la lista era de cuántos nombres, que era como 20, ¿no? De los más comunes. Pero es porque el Señor, eso es lo que busca de su pueblo, conocer. Y recuerden, ese concepto de un Dios eterno es alguien, si nosotros sabemos que el yo soy es el creador, el más poderoso de poderosos, ¿ustedes no creen que va a poder darnos alguna necesidad, algún deseo? Jesús le decía, pide para que sea cumplido tu gozo. Cuando una persona está con necesidad, ¿tiene gozo? No. ¿Qué es lo que busca cuando tiene la necesidad? Que busca salir de esa necesidad y tener paz. Y le dice el Señor Jesús, siendo el yo soy, dice, Él pide para que te sea dado, para que se cumpla tu gozo. Entonces, si nosotros nos acercamos a Dios a pedir, conociendo que Él nos puede dar todo, se va a cumplir esa necesidad. Yo cuando leí eso tiempo atrás dije yo, no es como me lo contaban de que, sí, el Señor te va a dar si reúnes los requisitos. Y el Señor Jesús dice, no, dice, tú pide y te será dado. Y te será dado de acuerdo al poder de Dios. Amén. Entonces con eso voy a terminar. ¿Quién no tienes algún? No, nada más que recuerden el próximo domingo 5, es el 5, perdón. El próximo domingo no se cambia la hora aquí, se cambia en el interior de la República. El domingo 5 es cuando se cambia aquí en Tijuana, o por lo menos en Baja California, tengo entendido, para que no vayan a llegar temprano. Sí, por favor, hay que cumplir, pero no hay que ser exagerados, ¿verdad? Bueno, hermanos, vamos a ponernos de pie. Y yo creo que conociendo cómo quién es Dios y quién es para nosotros podemos ya de manera confiada acercarnos, como dice la Biblia, a su trono de gracia y pedir. Amén. Entonces, si tienen alguna necesidad, háganla expresa ante Dios, díganle con confianza, creyendo. Dice que si no crees, pues no se te va a cumplir porque no crees. Dice todo lo que pidas lo hagas creyendo. Y dice que la fe crece por el oír, y el oír la palabra de Dios. Esta fe que tenemos nosotros en este momento creció, conociendo quién era Dios y conociendo quién es para nosotros. De esa manera nosotros podemos pedir creyendo. Y de eso se trata cuando hay alguna clase, alguna predicación, algún sermón, alguna enseñanza. Ese es el propósito. Entonces vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Santo, te damos gracias por esta tarde que tú nos has dado, Señor. Porque estamos aquí, Señor, conociendo sobre ti, Señor, conociendo quién eres, conociendo una verdad, Señor, de que tú quieres tener una relación íntima con tu pueblo, Señor, y que tú nos das a conocer, Señor, tu personalidad, tus atributos, Señor, tu ser que eres para nosotros, Señor. Que tú nos has dado diferentes, Señor, características de ti, Señor, para que podamos acercarnos con confianza y conocer que tú eres el que puede todo y de todo, Señor. Y te pedimos, Señor, que este conocimiento, Señor, nunca se vaya de nuestras mentes, Señor, y que siempre podamos acercarnos con fe a pedirte, sabiendo que tú eres aquel que da, el que provee, el que sana, Señor, el poderoso que está con nosotros. Y te pedimos, Señor, que en esta semana
bendigas a todas las personas que están aquí, a sus familias, Señor, que aquellos que tengan necesidad, Señor, tú les suplas su necesidad, aquellos que están enfermos, Señor, sean sanados, aquellos que no pudieron venir, Señor, que tú les soluciones su necesidad, Señor, por la cual no vinieron, y aquellos que tienen flojera, que se las quite, Señor, que los levantes, Señor, y que los redarguya, Señor. Y te damos gracias, Señor, por las promesas que tú tienes para nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Y estamos todos despedidos, hermanos.